Bueno, bienvenidos a todas y a todos los que estáis viendo este coloquio en España y en Latinoamérica. La verdad es que hoy nos hemos juntado, yo creo que sin duda, con dos de los talentos más importantes de la creatividad en español. Y para hablar, y ese es el título de la charla que vamos a tener hoy, de cómo el español viaja en series, y abordar todos los detalles de esta, yo creo que sin duda, nueva edad de oro que está viviendo la ficción con sello español y latinoamericano. Para ello tenemos hoy a dos invitados de excepción. Como os decía, Manolo Caro es el primer Latin ex-creator que ha llegado a un acuerdo general con Netflix para producir sus series. Estoy convencida que lo conocéis porque es el productor ejecutivo, el creador y el director de la célebre La Casa de las Flores, el segundo contenido más visto, por cierto, en inglés y en español en México en 2019. Y además acaba de estrenar, y luego hablaremos de eso, Alguien tiene que morir, una miniserie de 3 episodios ambientada en la España de los años 50. Y tenemos también a Diego Ábalos, vicepresidente de contenidos originales en español para Netflix. Es muy chulo porque su pasión por conectar con la tecnología lo llevó a unirse a este equipo hace más de 5 años, y un poco de cumpleaños estamos hoy, también hablaremos de ello. Actualmente es sin duda uno de los máximos responsables de consolidar esta estrategia global de Netflix, de contenidos en español, y de este primer hub de producción de Netflix en Europa, ubicado en Tres Cantos, en Madrid. Y es alucinante porque desde allí, desde Madrid y desde distintos rincones de España, se está produciendo contenido no solo para Latinoamérica, sino para el mundo entero. Así que, Diego, Manolo, bienvenidos. Es un placer poder charlar con vosotros. Gracias, María Jesús, por tenernos. Nada más aclaro, el talento es uno, Manolo, y tú, María Jesús, que aquí yo estoy de extra No. contribuyendo, pero muchas gracias y con mucho entusiasmo estar aquí con ustedes para platicar un poco más del tema. Muy bien, solo recordar a quienes nos estén viendo y escuchando que bueno, estaremos más o menos 30 minutitos y queremos hablar de 3 grandes asuntos. Como os he dicho, la edad de oro de las series en televisión, cómo ha evolucionado el sector, y también me gustaría hablar, por ejemplo, cómo esa cultura Netflix ha calado en España, en Iberoamérica, en Latinoamérica, y por último me gustaría un poquito que nos paremos para comentar el último estreno de Manolo. Así que, en fin, bienvenidos a todos, y si os parece, Manolo, Diego, me encantaría comenzar por el principio. Yo creo sin duda que las series de televisión como formato están captando el interés de todo el público, de todo el mundo, concitando atención, pero también creo yo volcando en ellas deseos, anhelos, prefigurando lo que somos y también lo que aspiramos a ser. Diego, no sé, como responsable de contenidos tan extraordinarios como La Casa de Papel, Las Chicas del Cable, Élite, La Casa de las Flores, ¿de qué manera uno detecta cuando hay una buena historia detrás de una idea? Bueno, increíble. Creo que lo ha resumido bien en el momento que estamos, pero no solo son las series, son las películas también, es el Sí. audiovisual y esta necesidad humana de contar historias, ¿no? El dónde y cómo encontramos y qué define las buenas historias, empezamos con que es un arte. Es algo muy humano, no es algo donde tenemos un algoritmo que nos pueda decir, ve por aquí, ¿no? Uh-huh. Creo que todo empieza con algo muy crítico, que es quién las cuenta. En esta ocasión aquí tenemos a Manolo Caro, que había hecho muchas películas, varias películas en México, muy taquilleras, con un tono muy particular, y había marcado una estética también muy nueva en México, en lo que era México en ese momento, ¿no? Entonces, de ahí Casa de las Flores surge de todo ese recorrido. Entonces, primero es quién las está contando. Pero no tiene que ser alguien necesariamente con mucha experiencia, sino es qué quiere contar, por qué se quiere contar, cuáles Uh-huh. son esos personajes, ese universo, ese tono, y por qué siempre hay que preguntarnos esa pregunta de ¿para quién es? ¿Quién puede llegar a ver esta serie, película o otro tipo de contenido? Entonces siempre partimos de esa ecuación de cuál es la audiencia para esto, qué Uh-huh. quiere contar esta creadora o este creador, qué reflexiones hacemos sobre el mundo. Pero yo diría, resumiendo, es el universo, los personajes, el tono
y el equipo. Y eso nos ayuda a ver si es una buena historia. A ver, si todos supiéramos fácilmente qué lo define, no existirían los fracasos. Todas las series seguirían viviendo 30, 40 temporadas también, ¿no? Yo creo que es algo que también es un pulso y es un momento muy claro en donde estamos, ¿no? Cuando se lanza el documental de Michael Jordan en medio de la pandemia, cuando no hay deportes, pues le da una situación muy diferente, ¿no? Entonces también hay que ver que la ficción tiene que ver. Y creo que lo último que lo determina es esa especificidad. Tenemos que ser más específicos con los contenidos. Entre más específicos con la democratización que tenemos hoy en día de la distribución de contenido gracias a el Internet, pues eso también nos da otro punto adicional y entre más específicos vamos a la relación humana, que al final las historias es contar algo que traemos dentro y es algo que desde la primera película que vi de Manolo Caro vi que tenía esta necesidad y este talento para contar historias específicas, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. En verdad, no estamos haciendo nada tan nuevo que lo que hacían nuestros ancestros, ¿no? Cuando se juntaban delante de la hoguera y contaban historias. Lo ha dicho Diego. Manolo, has sido un creador dedicado fundamentalmente al cine, con títulos como, me encanta, no sé si cortarme las venas o dejarme las largas, La vida inmoral de la pareja ideal o Perfectos desconocidos, pero es que hace unos años llegas a Netflix con esa cosa extraordinaria que es La Casa de las Flores y deslumbras al mundo y llegas a todos los sitios que hasta ese momento quizá no habías podido llegar, ¿no? ¿Cómo fue esa transición para ti? Bueno, justo fue una locura. Yo creo que mi relación con Netflix se define como un sueño y un constante, no sé, constantes eventos afortunados que me han traído aquí, porque como bien dice Diego, yo conozco a Diego cuando yo hacía cine en mi país y me iba bien y funcionaba. Y de repente nace la idea de generar un contenido nuevo que, si no me equivoco, era la tercera serie en español que estaba haciendo Netflix en ese momento. Presentamos La Casa de las Flores y de repente, nunca se me va a olvidar, ese 10 de agosto fue un cambio absoluto en mi carrera. De pronto mis proyectos se conocían en todo el mundo, la gente que había tenido la oportunidad de enganchar con la serie, se metía a Netflix porque también están mis películas en la plataforma, a ver mis películas y de repente se empieza a crear como hasta una comunidad, ¿no? Entre el talento. Empezamos a compaginar pláticas con otros creadores, con otros actores, de repente empezar también a hacer más estrecho este puente entre países, ¿no? Como lo es México y España, en mi caso, pero de repente también tuvimos la oportunidad de ir a Colombia a promocionar La Casa de las Flores y salíamos a la calle y la gente le gritaba a Cecilia Suárez, Paulina de la Mora, y había pasado muy pocos días de que habíamos estrenado. Entonces, es entender que ahora vivimos en un mundo globalizado, que el entretenimiento llegó tarde a este momento, porque cuando yo crecí veíamos a Hollywood como la única oportunidad de que nos volviéramos completamente globales, y ahora no. Ahora, como bien dice Diego, creando historias puntuales y específicas de nuestros países, de nuestra sociedad, podemos hacer que resuene a nivel mundial nuestro contenido. Sí. Sí, yo creo que Manolo ahí, por ejemplo, no sé si cortarme las venas o dejarme las largas. ¿En cuántos cines se estrenó en Argentina, por ejemplo? No, ninguno. Y es que de eso hablamos, la democratización de la distribución y de la disponibilidad del entretenimiento, ¿no? En Argentina todo el mundo estaba hablando como Paulina del Amor, igual que en Colombia. Y eso sucede de un día para el otro al poder distribuir y darle ese lugar a alguien como Manolo de contar y a todo su equipo, ¿no? El equipo de arte, el reparto y todo el mundo que es parte de eso, en un idioma que, como dice Manolo, antes estábamos acostumbrados a seguir a Hollywood. Sí. Y de repente eso empieza a cambiar. No, y justo, perdón que te interrumpa, pero justo para completar esto que dice Diego, también es importante verlo a largo plazo, ¿no? Yo ahora me acaba de suceder con Alguien tiene que morir, ¿no? Estrenamos Alguien tiene que morir
y tal vez en Argentina ya por la Casa de las Flores, por conocer a los actores, al segundo día ya éramos primer lugar en Argentina, en Chile, en países en los que se podría pensar que mi carrera es muy, muy corta y que las caras que están en los proyectos son recién conocidas, ¿sabes? Entonces también se empieza a generar como ese boom global de los actores que quieren ver, las historias que quieren escuchar. Totalmente. Bueno, he de decir que en España también imitábamos a Paulina de la Mora, eso es un fenómeno No sé. global totalmente y además, bueno, luego tendremos una sorpresa. Claro, además, yo creo que de las cosas más interesantes es que esa globalidad se alcanza desde lo local y eso es algo verdaderamente fascinante porque no había pasado nunca y yo creo que ahí sin duda eso que se llama la cultura Netflix es fundamental, el potenciar lo local con una vocación global, ¿no, Diego? Sí, yo creo que a ver, yo diría dos cosas, es potenciar lo local, pero primordialmente con una vocación local. Yo creo que si hacemos una serie como el último éxito de Manolo, Alguien tiene que morir, y no buscas triunfar en España, sino tratar de tener una vocación más allá de España, es muy difícil lograrlo. O sea, si yo te digo, defíneme cómo podemos hacer una serie global, yo no sé a alguien que te pueda dar los elementos para esa. Pero si te digo, ya después si lo logramos o no, es otra cosa. Pero si te digo, dame los elementos para triunfar en España, creo que es mucho más fácil poder dar con unos más elementos, ya sea por el reparto, por la historia, por el contexto, por el universo, por el tono, por los gustos de un país. Es mucho más fácil definir eso. Entonces yo creo que si nos enfocamos en eso y es lo que hacemos en varios países, sea Turquía, sea India, sea Nigeria, tenemos originales en todos estos países y triunfemos y hay que darles algo a la audiencia de ese país. Y si lo hacemos bien en ese país, lo más seguro es que encontremos audiencia que le encanta, ya sea el género, ya sea el contexto o la historia o el reparto, como bien decía Manolo, en varios otros países. Ayer estaba viendo Blackpink, un documental de un grupo de K-pop, y es increíble lo que han logrado un grupo de chicas de música de Corea y después un documental que se está viendo en todas partes del mundo. Pero no empezaron tratando de ser un éxito global este grupo de chicas coreanas, sino que intentaron ser un triunfo y un éxito y un nombre para su música, para sus series, para su show, perdón, su performance en Corea. Totalmente. Estábamos hablando de esta evolución, ¿no? de las series. Justo pensaba que, si no me equivoco, fue el 20 de octubre de 2015 cuando llega Netflix a España. 5 años después se han conseguido, yo creo que dos grandes cosas. En primer lugar, que Netflix sea una de las marcas más potentes para nuestro país, porque para muchísimas personas significa diversión, emoción, entretenimiento, creatividad y además yo creo que durante la pandemia ha capitalizado súper bien nuestras emociones. Nos hemos refugiado en las series cuando estábamos en casa. Logró además desmontar, yo creo que en tiempo récord, esto que estaba muy normalizado, que era el pago por contenidos de calidad, y en tercer lugar, y yo creo que aquí Manolo además nos lo puede decir, cómo ha movido, de qué manera ha fortalecido el tejido creativo en todos los países en los que estáis, ¿no? Todas las cosas que se han podido hacer. Manolo. Sí, bueno, a mí me impresiona muchísimo lo rápido que ha pasado todo, ¿sabes? Yo recuerdo de haber estado en España cuando Netflix hace 5 años hizo su entrada y ahora ver la cantidad de producciones que hay, la variedad, los formatos. O sea, yo también, justo de mi lado como creativo, pienso y digo, bueno, ahora también ha tocado experimentar diferentes formatos, porque al principio, cuando empezamos en este proyecto, era las típicas series de 10, 13 capítulos con una duración promedio de 30, 45 y ahora estamos viendo, bueno, se acaban de anunciar formatos de 10x10, yo acabo de hacer una miniserie de 3 capítulos de 50 minutos y creo que eso tiene que ver
por empezar a conocer a la audiencia, ¿sabes? Por empezar a darnos cuenta que no todos tienen las mismas necesidades, que hay en Netflix la variedad absoluta para mi madre, mi sobrina, mi sobrino, mis primos, y no todos vamos a tener ni el mismo layout de plataforma, ¿sabes? Entonces, eso a mí me impresiona y también me reta muchísimo. Del lado creativo, yo creo que es un reto constante de estarnos reinventando y estar en una comunicación con el público y con la gente y con los usuarios muy cercana para saber hacia dónde vamos y cómo lo vamos a transformar para que siga siendo esto global y, como bien dices, de donde venía tu pregunta, sigan estrechándose los mundos, ¿no? Los universos. Diego, ¿cómo han pasado estos 5 años para ti? Porque es un lustro, pero parece un siglo. Sí, bueno, es de esas medidas del tiempo tan raras, porque de cierta manera sientes que fue hace 5 años y hace mucho tiempo, pero también lo recuerdo como si fue ayer que lanzamos aquí en España. Han sido 5 años increíbles de mucho aprendizaje. Hemos lanzado más de 32 títulos originales en España, lo cual es increíble. 17 en el último año, nada más en este año, lo cual dice mucho. Creo que también parte de la diferencia es darle ese control y ese poder de decisión a la audiencia. La audiencia decide qué ver, cómo verlo, cuándo verlo, cuánto ver, que no está acostumbrado, y creo que también eso es algo muy, por ejemplo, en España, muy español, el sentir que yo puedo decidir todas estas cosas y debo decidir todas estas cosas. Y además, me estás abriendo el mundo, igual que estamos abriendo el resto del mundo a lo que es España con estas historias. Y creo que también eso es muy importante. Aludías muy, muy bien a lo que fue la pandemia y esa necesidad de escapar y entretener. El entretenimiento y las historias nos dan justo eso. No podemos ignorar lo difícil que es la pandemia para todos, tanto los que han logrado escapar a través de historias en nuestra plataforma o en otros servicios también, pero también lo difícil que ha sido para la industria, el parar toda una industria que está en lo más alto ahorita, pero saldremos mucho más fuerte de eso y creo que también estos momentos críticos para la humanidad empiezan a fomentar más creatividad. Como dice Manolo, nos tenemos que estar reinventando constantemente hoy en día, ¿no? Y más con cómo funciona la atención de la audiencia. Tienes que buscar diferentes maneras para llegar a diferentes audiencias todo el tiempo. Entonces, ver cómo nos ha recibido el público español con los brazos abiertos ha sido increíble. Pero todavía tenemos mucho que aprender, mucho que recorrer y estamos sumamente comprometidos. Como decías al principio, es nuestro centro de producción europeo, el primero que abrimos en España. Muchos dirían hay más historia de cine o audiovisual en otros países europeos, pero hemos decidido España para abrir este centro de producción. Bueno, yo teniendo aquí a Manolo, vamos a hablar de Alguien tiene que morir y creo que no hay ninguna mejor forma de hacerlo que con un mensaje que nos ha dejado alguien que estoy segura que conocen todas las personas que nos están escuchando, así que vamos a ello. A ver la sorpresa. Hola Diego, Manolo, qué lindo que están reunidos, aunque sea de manera virtual. Les mando un beso, un abrazo a cada uno y también a todas las personas que hoy se han conectado con ustedes. Bueno, aquí, mientras espero a que mi hijo salga de la clase de tenis, me preguntan que cómo ha sido mi experiencia trabajando en España y en México. Pues creo que cada lugar tiene sus particularidades que tienen que ver con cosas muy específicas de lo que es la vida en cada uno de los dos sitios, pero que finalmente son muchas más las coincidencias que encuentro. Más allá del idioma, que esa es una obviedad, creo que nuestras historias están absolutamente entrelazadas y que compartimos muchísimas cosas. Genéticamente, es casi DNI de lo que hablo. Es una forma de sentir y una forma de pensar muy parecida. Que si bien tiene cada cultura su particular tinte,
sí que están cubiertas por un mismo manto que nos une y que es innegable. Así que tanto aquí como allá, o allá como aquí, es un placer siempre. Un beso. Cecilia, nuestra querida amiga, qué mensaje, qué gran mensaje. Cecilia, que es la Paulina de la Mora que todo el mundo conoce, pero que en esta nueva serie está en un registro absolutamente diferente, y quería preguntarte, Manolo, en primer lugar, ¿cómo eliges ese contexto de la España de los 50 y que hablemos de ese personajazo que tiene Cecilia, pero también, por ejemplo, de la malísima Carmen Maura en tu serie, tu miniserie? Pues justo viene esto a colación del eco que estamos hablando de cómo nacen las historias y cómo hacer que las historias, cómo intentar que sean globales, porque como dice Diego, quien tenga la clave que nos la pase y lo vamos a ejercer en todos los siguientes proyectos. Pero yo creo que tiene que ver con estar siendo honesto con lo que quieres contar siempre cosas y así sea comedia o sea un drama o lo que sea, porque por ejemplo, de La Casa de las Flores yo quería contar cómo es un núcleo familiar, ¿no? Y cómo la familia es primero ante todo. En Alguien tiene que morir, yo lo único que tenía muy claro cuando empezó esta idea era retratar y revisitar la historia por un hecho que me atañe y que sentía que teníamos que hablar de él y visibilizarlo para no volver a repetir. Entonces así nace la historia de una familia donde se vuelve un pequeño gran infierno esas cuatro paredes de la casa por el que dirán y por los prejuicios que hay a ciertas profesiones o alguna orientación sexual, ¿no? Como es el caso de Gavino y de Lázaro cuando se abre esta puerta y aparecen ahí y se viene desencadenando todos los problemas. Justo en esa investigación revisité como muchos momentos de la historia, tanto en mi país como en otros, para ver cuál era el idóneo y llegamos a España. Creo que esto es importante comentarlo porque la atmósfera, el movimiento social y político ayudaba a fortalecer la historia, pero esta historia puede ocurrir también en mi país, puede ocurrir en cualquier lugar de Latinoamérica, en Rusia, en los Emiratos. Es una historia que puede ocurrir hoy en día, que pasa y lo vivimos en Alguien tiene que morir hace 70 años, pero que está latente y eso creo que es el motor para las historias que nosotros queremos contar y para el público que queremos buscar. Y yo me doy cuenta inmediatamente en las redes sociales, ¿no? La gente escribiendo, oye, los crímenes de odio en mi ciudad, en una pequeña provincia están ahí, y verlos y que la gente los sienta reflejados y encuentren el dolor de la familia, ¿no? A lo que se permite, a lo que se ha llegado, nos va a hacer, yo creo, reflexionar y uno hace entretenimiento y yo siempre soy el primero que digo, yo soy un director y soy un director muy pop aparte, y amo hacer entretenimiento, entonces mi motor es entretener como tal, pero si en este momento podemos hacer algo más para poner un tema sobre la mesa, es importante hacerlo y comprometerse, y yo creo que por ahí nace la historia de Alguien tiene que morir. Sí, yo creo que eso es muy importante porque creo que Manolo es de esos directores, creadores que no pierden el pulso de la audiencia, de entretener y la importancia de hacerlo. Pero también si ves, Manolo es de los directores que apuesta mucho por la diversidad. No siempre es la diversidad que más clara puede ser para la gente, pero la historia que cuenta tanto en Casa de las Flores como aquí, habla de un director que se preocupa también de dar lugar a esas historias poco contadas, poco exploradas y que hay que darle su oportunidad de ser contadas también, pero sin olvidarnos el lado del entretenimiento al mismo tiempo. Absolutamente. Yo os quería preguntar, porque estamos aquí. Bueno, primero, el personaje volviendo a la serie, Cecilia, Carmen Maura, son dos actrices descomunales, hay también actores estupendos, pero el cambio de registro a mí de Cecilia me ha sorprendido muchísimo y no sé, Manolo, cómo es trabajar con una gigante de la interpretación como Carmen Maura también. Pues mira, te respondo brevemente. Lo de Cecilia es buscar y encontramos una forma en donde el personaje se sintiera que estaba sometida y que estaba dentro de esta jaula, como bien dice Logan, una jaula de oro, pero seguía siendo una jaula,
y quería encajar. Y no es una actriz mexicana imitando un acento castellano, porque no. Es es un personaje queriendo ser parte de una sociedad y queriendo integrarse a eso. Y las únicas herramientas que tiene es sonar un poco como ellos, comportarse un poco como ellos e intentar pertenecer, porque al final es muy duro ser extranjero y en esa época no me quiero ni imaginar. Yo creo que estamos muy contentos y la gente lo ha recibido muy bien. Estamos muy nerviosos siempre cuando tomas un riesgo como el personaje de Mina y su manera de hablar. Pone muy nervioso, como cuando lo tomamos con Paulina de la Mora, que todos nos volteamos a ver y decíamos, esto puede ser o lo que nos hunda o lo que nos lleve a la gloria, y mira, las cosas salieron bien. Trabajar con Carmen Maura, por otro lado, es, y siempre lo voy a decir, una de las mejores cosas que me ha dado esta profesión, una enseñanza absoluta. Y hoy justo veía una entrevista y voy a retomar una frase que dije, porque dije, lo tuve que haber dicho de una manera muy genuina, porque realmente eso es lo que creo. Trabajar con Carmen Maura es trabajar con alguien que ya lo sabe todo y que te pone cara de que no lo sabe nada para enseñarte y ser generosa y amable. Entonces, así lo viví y salí muy contento. Creo que también, bueno, no creo, estoy seguro porque ella lo ha mencionado, está muy satisfecha con el resultado y con muchas ganas de repetir. La he escuchado en entrevistas que dice que necesita saber cuándo vamos a inventarnos algo, y yo creo que será pronto. No solo eso, yo le escuché decir que le hubiera encantado haberte conocido hace 20 años, aunque hubiera sido un bebé. Exacto. Sí, ha sido un proyecto que ha generado eso. Yo creo que alguien tiene que morir. Lo sórdido y oscuro que es en pantalla es completamente lo opuesto en el set, y las relaciones fueron muy entrañables y con muchas ganas de ver qué van a hacer el grupo de actores, el grupo de creativos después de esto, y yo también a qué me voy a enfrentar y en qué momento nos reuniremos. Qué maravilla. Pues yo quería terminar esta charla hablando un poco, y lo comentabas, Manolo, de los distintos acentos. Yo creo que si hay algo, además, que estamos en Casa de América, es el español como ese idioma, como ese eje vertebrador que nos une a tantos y tantos millones de personas. Creo que Netflix también ha conseguido, vuestras creaciones han conseguido eso que antes era impensable, que escucháramos productos audiovisuales en acentos distintos, con mezcla de acentos, y que para cualquier persona en cualquier parte no fuera un problema. Me gustaría mucho que termináramos esta charla hablando precisamente de eso, ¿no? De cómo el español como idioma que nos vertebra es fundamental también para el lenguaje audiovisual. Bueno, yo para concluir, creo que es maravilloso ver cómo ahora el español es tan importante en la industria como lo ha sido el inglés en toda nuestra vida, porque yo crecí y tenías que ver las producciones en inglés porque eran las que marcaban la pauta. Ahora eso no pasa más, ¿no? Veamos el fenómeno de La Casa de Papel, por ejemplo. Yo creo que el siguiente paso, y no sé si me estoy equivocando, pero espero y vaya por ahí, es no pensar en las nacionalidades, hablarle al talento necesario y al talento idóneo para un proyecto. Y si de repente te das cuenta que yo ayer, porque estamos preparando una cosa para el próximo año, de repente veía caras de Chile, de Colombia, sabiendo que este proyecto se va a rodar en España, ¿sabes? Entonces, yo creo que eso ha dejado de importar, que lo importante es hacer una hermandad, y que obviamente los proyectos van a seguir teniendo un país de origen porque será el lugar donde se filme, pero nuestra lengua nos da la posibilidad de apropiarnos de este universo del entretenimiento, y lo estamos haciendo poco a poco, y estaremos en la lucha de estar siempre a la altura del mundo anglosajón. Sí, yo cerraría, son casi 600 millones de personas en el mundo que hablan español. Eso nos une y es una base muy fuerte de consumo, y además nos conectan muchas cosas culturales también, aunque son países muy diferentes, con culturas diferentes y raíces diferentes, tenemos ciertas cosas que nos unen. Al mismo tiempo, a lo que decía Manolo un poco, también diría, es que no nos debería de importar. Aquí que yo vivo en Madrid,
caminas por la calle y escuchas a un colombiano hablando o a un venezolano y después obviamente a la gente de España, pero no solo de España, escuchas a alguien de Galicia, escuchas a alguien de Cataluña, etcétera. Esa es la realidad que tenemos que dar en pantalla. No debe de causar ningún problema ni cuestionarnos cuando lo hacemos, porque es lo natural de lo que vivimos y de lo que nos tenemos que enfrentar es en esa representación y diversidad en pantalla, ¿no? Lo cual viene de todas maneras, ¿no? Y la verdad que es lo que pone a las producciones españolas en un lugar tan importante hoy en día en el mundo. Uno es el idioma y dos es la conexión cultural entre dos continentes. No hay otro país que una dos continentes como lo hace España. Y yo creo que eso es sumamente importante y hay que pensar también en el público más allá, que también ha logrado conectar con historias como Élite, Casa de Papel. Y también lo estamos viendo con otros idiomas. El alemán no es el idioma más hablado en el mundo, pero ahorita que lanzamos Barbarians, es una serie que está siendo recibida por todas partes del mundo. Entonces, creo, y a mí me encanta decirlo, el inglés y Hollywood ya no dominan el mundo. No tienes que pasar por Hollywood para hacer un éxito y ahora España está al nivel que lo es Hollywood. Estoy totalmente de acuerdo. Os quería dar las gracias por esta charla. Yo creo que habéis dicho cosas súper interesantes. Yo he apuntado 3, pero son muchas más. La primera, no hay una especie de fórmula para un éxito global que no pase por lo local. Yo creo que eso podemos estar de acuerdo. Toda buena historia parte siempre de los creadores y la representación de la diversidad, por ejemplo, es fundamental. Y esta última, que es clarísima, no hay que pasar por Hollywood ni por el inglés para triunfar en el mundo. Desde Tres Cantos se puede hacer perfectamente, o desde cualquier sitio de México, Colombia, Chile, Argentina y tantos países. Así que solamente daros las gracias. Bueno, y la última cosa más importante, que se pongan a ver este fin de semana Alguien tiene que morir, ¿no? Esos son los deberes. El deber del último éxito de Manolo Caro. Lo recomendamos. Muchísimas gracias, Diego y Manolo, y gracias a todos los que nos habéis estado escuchando. Gracias a todos y María Jesús, especialmente a ti por tenernos aquí, a Manolo y a mí. Un abrazo. Un abrazo, ha sido un placer. Chao. Gracias.